Okay, good evening, everyone. Welcome to our 13th class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí, Josías, me escucha ahí? Que no lo escuché. Sí, teacher. Ok, good evening. Muy bien, chicos. Poco tarde en esta noche, por aquí estamos. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ojalá la mayoría pueda estar presente en la clase sincrónica para que así puedan hacer sus preguntas. Es un tema muy importante. Antes de iniciar con el tema, me gustaría saber, ya ustedes, solamente está Josías y Joanny, pues ustedes me dirán si ya tomaron el examen. ¿Lo tomaron ya? Sí, sí. Ok, ¿y usted, Joanny, ya lo tomó el examen? Sí. Sí. Y cuénteme, Joanny, ¿cómo se sintió en el examen? ¿Sintió que fue difícil? ¿Lo vio fácil? ¿Cómo lo vio? Bueno, teacher, más o menos, Más o menos. usted sabe. Hubo de todo un poco ahí, hubo de todo un poco. Mire, perdón, yo le voy a ser sincera, yo soy un poco tímida, eso usted sabe, de responder por aquí, de participar. Yo trato de participar un poco, pero usted sabe muy. Ok. Como le decía, tú sabes, el asunto de la timidez, pues siempre está ahí. Y la idea es lanzarse, tirarse. Eso es, como siempre les digo, de un tímido a un tímido. Yo también soy tímido y lo único que ayuda es tirarse. Usted se tira y no deja de ser tímido, no va a dejar de ser tímido o tímida, pero lo aprende a controlar, que no le impida participar o pararse en un sitio y decir lo que tenga que decir, sin dejar de, ¿verdad?, su esencia de que es tímido, pues, pero igual le busca la vuelta. Y usted, Josías, dígame, ¿cómo sintió el examen? ¿Cómo lo sintió? ¿Lo sintió fácil? ¿Lo sintió difícil? ¿Más o menos? No, yo creo que me veía peor, pero me fue bien. ¿Le fue bien? Ok. Sí. Ok, eso es lo importante. La idea de ese examen, pues, es medir los conocimientos que hasta ahora ustedes han adquirido. Hemos estado avanzando a través de aguas un poquito más profundas de lo que habíamos visto en nuestro primer módulo. Y nada, traté de abarcar cada tema que se ha tratado, aunque sea representado por una pregunta, lo más simple posible. Y si usted vio que le fue mal, o por ejemplo las preguntas que no sacó buenas, el examen siempre le da una retroalimentación y le dice cuál era la respuesta correcta, y ahí usted podría identificar dónde estaba el error en su mente, es decir, por qué no la pudo identificar, y mejorar eso, ¿ok? La idea es mantenerse siempre en una mejora constante. Entonces, sin más, vamos a ver el tema de hoy. Vamos, déjenme, lo tengo por aquí. En esta noche vamos a ver lo que son los condicionales. Primero vamos a ver esta dinámica con el tiempo y luego entonces vamos a ver los condicionales. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Ok, entonces aquí tenemos esta unidad que está pues rubricada con Only Time Will Tell. Only Time Will Tell. Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá. Es una expresión que conocemos en español también. Solo el tiempo lo dirá. Only time will tell. Y aquí vemos esta dinámica de pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Ya aquí no enfocado directamente en la gramática, sino más bien en estas tres etapas, ¿verdad? Y tenemos aquí estas categorías como education, work, transportation, para hablar acerca del pasado.
Si vamos aquí, la columna del past, vemos que en el pasado, en educación, teníamos printed books, blackboard, teníamos libros impresos, teníamos pizarras, cosa que aquí dice en el pasado porque los blackboards, que son estas pizarras antiguas, que ya prácticamente lo tenemos, las famosas pizarras verdes, si no me equivoco, son muy poco comunes ya tenemos pizarras blancas, whiteboards y cosas como esa. En el presente tenemos los ebooks, que son los libros digitales, digital content, que es el contenido digital, y in the future, desde la perspectiva de cuando se hizo este libro, pues íbamos a tener virtual classrooms and learning fields. So, virtual classrooms es lo que tenemos ahora. Esta clase se está emitiendo y se está impartiendo a través de un salón virtual. Tenemos alumnos, hay un maestro. Entonces, cuando se escribió este libro, esto todavía estaba en el futuro. Ya estamos ahí. Estamos teniendo clases virtuales. Los learning pills no son pastillas como tal de aprendizaje física, sino como estrategias de aprendizaje para poder mejorar y eficientizar el proceso de aprendizaje. Luego tenemos aquí en el caso del work, que es el trabajo, in the past, time clocks, assembly line. Teníamos, ¿verdad?, los relojes convencionales, las líneas de ensamblaje. Las líneas de ensamblaje anteriormente eran totalmente, ¿verdad?, con seres humanos. Al día de hoy, cada día hay menos seres humanos y más máquinas en estos procesos de ensamblaje. Entonces, ahí vemos el pasado. Luego tenemos el presente con respecto al trabajo. Tenemos frequent career changes. En el presente tenemos esta dinámica, algo que no era común en el pasado, que es el cambio frecuente de carrera. El cambio frecuente de carrera, que es una dinámica del presente realmente. Y multiple workplaces, el famoso pluriempleo, que también es una dinámica del presente muy común. De acuerdo a este libro, en el futuro tendríamos intelligent robots, que ya lo tenemos. Y 2-hour workday, esto aún no lo tenemos, pero quién sabe, tal vez en el futuro. El horario de trabajo de 2 horas al día, 2-hour workday. Luego tenemos en el caso de transportation, tenemos que en el pasado teníamos los steam trains o los trenes a vapor, los transbordadores que se usaban en el pasado. Tengo aquí el nombre exacto. Los transatlánticos o buques de pasajeros, los ocean liners, que eran los famosos transatlánticos o buques de pasajeros, cosas que ya están en el pasado. En el presente tenemos non-polluting vehicles. Tenemos ya vehículos que no afectan al medio ambiente directamente, o por lo menos que han reducido su huella de carbón en el medio ambiente, como es el caso de los vehículos eléctricos. Los vehículos compartidos, shared cars, lo vemos eso en el Uber Pool, que aquí no es muy común, pero existe en otras partes del mundo. Y en el futuro, pues tenemos desde la perspectiva de este libro, pues íbamos a tener los driverless cars, que ya los tenemos, que son esos vehículos autónomos, y teleportation, cosa que aún sigue, si acaso existirá en algún momento, pues sigue en el futuro, la teletransportación. Si es que eso existirá, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la idea con esto? No es simplemente hacer un contraste del pasado, el presente y el futuro, porque eso, bueno, lo podemos hacer en español sin ningún problema. La idea es que podamos ver cómo los tiempos verbales que hemos aprendido hasta ahora nos sirven para nosotros poder decir algo que fue, algo que es y algo que será. Por ejemplo, haciendo contrastes de tiempo, ¿verdad? Time contrasts. Entonces tenemos aquí past, el pasado.
A few years ago, there were just houses here. Hace algunos años habían solo casas aquí. Ahora, ¿qué sucede en el presente? Present. These days, they're building lots of apartments. Al día de hoy, pues están construyendo, o estos días, están construyendo muchos apartamentos. Future. Soon, pronto, there will be apartment blocks everywhere. Pronto tendremos cuadras de apartamentos en todas partes, cosa que hoy es muy común. Porque recordemos que este libro tiene una fecha de fabricación y muchas de las cosas que están en el futuro, pues ya son parte del presente, de nuestro presente. Pero miren aquí cómo tenemos el pasado simple utilizando where. Aquí tenemos el presente continuo, they're building, porque es algo que están haciendo ahora, están construyendo. Y aquí tenemos el futuro simple con el verbo will be. ¿Ok? De nuevo, en el pasado. We used to go to a burger place after class every day. Habíamos visto que usábamos used to para hablar de acciones repetitivas en el pasado, cosas que solíamos hacer. Entonces aquí nos dice que nosotros solíamos ir a un lugar de venta de hamburgers o de burgers después de las clases todos los días, donde vendían hamburguesas. Today, hoy, people order food from their phones. Hoy la gente ordena comida desde sus teléfonos, ¿verdad? Tenemos pedidos ya y todo eso. Pero fíjense cómo aquí usamos el used to, que lo habíamos visto ya. Y aquí tenemos esta oración que está en presente simple, para hablar de una acción que al día de hoy normalmente se hace. Luego tenemos aquí esta oración en futuro. In the future, en el futuro, restaurants might not exist. In the future, restaurants might not exist. Might es un verbo modal que lo utilizamos para hablar de posibilidad futura, Entonces, en este caso, nos está diciendo que en el futuro los restaurantes posiblemente no existan. ¿Ok? En el caso de esta oración, tenemos que la persona afirma algo en futuro. Dice, habrán apartamentos en todas partes. Pero aquí la persona no está afirmando, sino que está creando una posibilidad, porque es algo bastante radical, que desaparezcan los restaurantes. Entonces yo tal vez no puedo afirmar que van a desaparecer en el futuro, porque no hay ninguna evidencia de que eso vaya a suceder todavía, pero es una posibilidad y por eso utiliza might, que lo utilizamos, es un verbo modal, para hablar de posibilidad futura. Por último, in the past, kids used to, de nuevo vemos used to hang out with friends after school. En el pasado, los niños solían compartir con sus amigos después de la escuela. En el presente, nowadays, que es otra forma de decir en el día de hoy, nowadays, kids only meet online. Los chicos solo se reúnen en línea. Es decir, ya no es tan común que la gente se salga a pasar tiempo en un lugar físico, sino que la gente se conecta, hace reuniones virtuales y eso. Aquí todavía la gente sale mucho, pero en otros países es menos común, en los países más desarrollados. In a few years, en algunos años, we are going to have virtual friends. En algunos años nosotros vamos a tener amigos virtuales. Bueno, hasta hace poco estuvimos escuchando mucho del metaverso y la posibilidad de que la gente crease un avatar de ellos e interactuar con otras personas también en esa realidad virtual. Así que esto ya no es algo que está en el futuro, sino que es algo que al día de hoy ya existe. Bien, entonces la idea es que con los tiempos verbales que nosotros tenemos, podemos construir tanto cosas del pasado, con lo que ya usted sabe, puede hacerlo, hablar del presente y pasar al futuro, ¿ok? Aquí tenemos will be para hablar de algo que yo creo que sucederá en el futuro, might para hablar de una posibilidad futura y going to para, al igual que will en este caso, hablar de una acción futura. ¿Se entiende esa parte ahí? Cómo los tiempos, muy bien, cómo los tiempos verbales nos permiten. La mejor forma para usted acoplarse, adaptarse a eso es intentando escribirlo, ¿verdad? Haciendo oraciones
acerca de esos distintos tiempos verbales que ya usted sabe, de pasado, de presente, de futuro, recordando siempre el uso que tiene cada uno. Ahora vamos a ver de nuevo el presente simple porque en lo que vamos a analizar lo vamos a necesitar. Bien. Aquí tenemos este pequeño ejercicio. Yo les voy a lanzar el reto. Están aquí Josías y Joanny. Solamente están ustedes dos ahora mismo. Entonces, ¿ustedes están listos para entre ustedes dos repartirse este ejercicio y hacerlo? Ok, entonces vamos allá. Vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo que ya hemos estado haciendo en las últimas clases. Tenemos aquí estas oraciones que nos hablan de un periodo de tiempo. Y aquí tenemos en esta parte tenemos estas oraciones que nos complementan estos periodos de tiempo. Por ejemplo, aquí nos dice, in the early 1990s. Al principio de la década de 1990, ¿qué sucedía? Vamos a ver. In the early 1990s, ¿cuál de estas oraciones que están aquí ustedes creen que tiene más sentido para conectarlo con lo que sucedía al principio de la década de 1990? Pueden chequear, toman su tiempo y me dan a saber, levantan su mano o abren su micrófono y me dicen la A, la C, la D. No se escucha, Josías, lo que dijo. Yo tengo una duda. Ok. Que no sé lo que significa lo de la B. Ok, aquí, pollution. Eso. Pollution es la contaminación ambiental, la contaminación de las industrias, de los carros y eso. Tell me, Joanny. Yo lo que sé que esa está en el pasado. Okay. La primera. Okay. Pero estoy intentando saber el significado de las que están acá. Claro, esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes traten de ver y elijan una y luego vamos a ir mirando cuál encaja mejor. Sí. Tell me, Elisa. I think in the early 1990s,
Few people had cell phones. Muy bien, esa es la respuesta. Excelente. In the early 1990s, few people had cell phones. Lo cual es un hecho, ¿verdad? Al principio de la década de 1990, muy pocas personas tenían celulares. Eran extremadamente costosos. Muy bien. Vamos con la número 2. Before the airplane, es decir, antes del avión, ¿qué pasaba? La H, teacher. La H. Ocean liners were the only way to travel across the Atlantic. Very well. That is the correct answer. Ocean liners were the only way to travel across the Atlantic. Okay, number 3. Before there were supermarkets, Elisa levanta la mano, profesor. okay, tell me, Lisa. Before there were supermarkets, people used to shop at the small grocery stores. Very well. Before there were supermarkets, people used to shop at small grocery stores. Antes de que hubieran supermercados, la gente solía comprar en tiendas más pequeñas. Small grocery stores. Okay. Number 4. In many companies these days, La F, teacher. F. Women still receive lower salaries than men. Very well. That is correct. In many companies these days, women still receive lower salaries than men. En muchas compañías en estos días, las mujeres todavía reciben un salario inferior a los hombres. Number 5. In most big cities nowadays, tell me, Lisa. In most big cities nowadays, pollution is becoming a serious problem. Yes, that is correct. In most big cities nowadays, pollution is becoming a serious problem. Recordemos que la expresión nowadays, apréndansela, aparece mucho en las películas. Nowadays es hoy en día. Okay? These days sería estos días. Pero nowadays es hoy en día. Okay? Number 6. In many schools today, Students have their own tablets. what letter is that? La. A. Okay, very well. Students have their own tablets. Eso sí es verdad. En muchas escuelas hoy los estudiantes tienen sus propias tablets. Number 7. In the next 100 years, okay, let me see. Tell me, Lisa. In the next 100 years, there will probably be cities in space. Okay, there will Letter C. Yeah, letter C. There will probably be cities in space. Yeah, probably. And last, which is number 8, sometime in the near future, desde la perspectiva de la creación de este libro, aquí hay algo interesante que vamos a hacer nosotros los doctores. Vamos a ver qué es. La G. La G, ¿verdad? Yeah. Doctors might find a cure for the common cold. Yeah. Keep dreaming. Okay, so la idea es que en algún momento del futuro cercano los doctores encontrarán la cura al resfriado común, a la gripe. No. Cuando se hizo este libro, ellos entendían que en el futuro cercano iba a suceder esto.
al día de hoy estamos muy seguros de que esto probablemente nunca suceda. Que se encuentre la cura al resfriado común, porque la gripe es producida por virus y los virus mutan. Y cada vez que muta un virus se necesita una nueva vacuna si tú quieres prevenirlo. Entonces, como nunca es el mismo virus, es prácticamente imposible to prevent it. Ok, aquí tenemos esta pequeña perspectiva. Vamos a ver. Aquí nos dice, if you get a high paying job, si tú consigues un trabajo que pague bien, de mucho dinero, tú tienes que elegir cuál de estas serían para ti posibles consecuencias de tú tener un trabajo que te pague mucho dinero. Entonces, vamos a ver, ¿quién me dice 3? Me elige 3 de aquí que luego de leerlas serían cosas que si él o ella ganara mucho dinero, serían una consecuencia. Decir, wow, si yo ganara dinero tendría esto y aquello. Tell me, Lisa. If you get a high-paying job, you'll have to pay higher taxes. Okay, that's true. Yeah. What else? You'll be able to buy anything you want. Yes. And you'll have a lot of money to spend. Yes, that's true. Entonces, Elisa eligió estas. You'll have to pay higher taxes. Si tú ganas más dinero, vas a tener que pagar más impuestos, ¿verdad que sí? What is the other one? Tendrías mucho dinero para gastar, ¿verdad? Y la otra es, ¿cuál era? You'll be able to buy anything you want. You'll be able to buy anything you want. Yeah, tú serías capaz de comprar cualquier cosa que tú quisieras. Okay, esas son las consecuencias que ella, en este caso, eligió si ella tuviese un trabajo con un alto salario. Bien, aquí tenemos otras más. Por ejemplo, your friends might ask you for a loan. Tus amigos podrían pedirte prestado porque tú ganas mucho dinero. Error, ¿verdad? Error. More people may want to be your friend. Yo elegiría esta. Sería una de las consecuencias de ganar mucho dinero. Es que mucha gente querría ser tu amigo. Va a querer ser tu amigo. Sabemos por qué. You won't have much time for your family. Normalmente cuando uno tiene trabajos que son muy rentables y que te generan mucho dinero, eso viene con un precio negativo y es que no vas a tener mucho tiempo para estar con tu familia. You won't be able to take long vacations. Eso es otra consecuencia de tener un empleo que te pague mucho. Y es que las vacaciones no pueden ser muy extendidas porque te pagan mucho porque tienes un puesto importante y muchas veces esa gente, entre comillas, se va de vacaciones y siempre está pegada del celular. You won't have to worry about the future. Well, tú no tendrás que preocuparte acerca del futuro. Eso es algo que sí. Sí, no, porque cuando tienes mucho dinero siempre estás preocupado por el futuro en un sentido, porque luego de que tienes el dinero no quieres perderlo, ¿verdad? Y como no quieres perderlo, te preocupa preservar lo que tienes. Así que, como quiera, es complicado. Bien, entonces, vamos a ver ahora los condicionales. ¿Alguno de los presentes en algún momento ha visto, ha estudiado, ha escuchado acerca de los condicionales en inglés? Tell me, Lisa. Sí, teacher. Los condicionales, yo diría que como su nombre lo indica, son aquellos que conllevan una condición a una situación que tú tengas o a un problema. Entonces, tú tienes como que tener algo para al final después tener alguna solución o alguna consecuencia. Ok. ¿Alguien más había escuchado los condicionales en inglés? Ok.
Bien, los condicionales en inglés, en el día de hoy vamos a ver, en la noche de hoy vamos a ver dos condicionales. Vamos a ver zero conditionals y first conditional. En inglés tenemos 4 condicionales y el cuarto se divide en 2, tipo los famosos mixtos, o tipo 1, tipo 2, condicionales del tercero, pero bueno. El asunto es que tenemos 4 condicionales: zero conditionals, first conditionals, second conditionals, and third conditionals. Los condicionales se utilizan en inglés para expresar 4 cosas diferentes. Número 1, básicamente. No vamos a entrar en la parte de los mixtos porque eso es mucho más avanzado. Yo simplemente voy a decirle cómo se usan los 4 a manera de introducción, aunque solamente vamos a trabajar con los primeros 2. Zero conditionals, que es el primero que vamos a ver, se utiliza para hablar acerca de cosas que normalmente tienen siempre el mismo resultado. Por eso normalmente se utilizan para hablar acerca de hechos o datos científicos, porque normalmente una cosa siempre trae el mismo resultado. Por ejemplo, si tú calientas el agua, hierve, ¿verdad? Si tú pones a calentar agua, va a hervir. Eso es una constante. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, cosas como esas. Si tú me pegas, yo grito. ¿Ok? Si te caes, te lastimas. Son cosas que siempre van de la mano. Es decir, que normalmente una acción trae una consecuencia y es constante, es constante. Entonces, para esas condiciones que son constantes, que son normalmente factuales, porque son un hecho, no están sujetas a posibilidad, sino que siempre sucede así, pues entonces tenemos ahí las condicionales tipo 0. Luego tenemos las condicionales tipo 1, que la vamos a ver también, que es para hablar de cosas que podrían suceder. En el que si yo hago esto, podría suceder lo otro. Podría, ¿ok? Pero no estoy 100% seguro, es una posibilidad. Y tenemos luego la condicional tipo 2, que es para hablar ya de situaciones hipotéticas. Situaciones hipotéticas. Ya vamos a ver más adelante eso, pero, ¿verdad? Seguimos a manera de introducción. Las condicionales tipo 2 nos sirven para hablar acerca de situaciones hipotéticas en el presente o en el futuro. Cosas así como, si yo me saco la lotería, si yo me sacara la lotería, compraría una casa. ¿Ok? Si yo me saco la lotería, compraría una casa. Es una situación hipotética, porque la lotería no es algo como que yo pueda planificar sacármelo, es algo que podría pasar, pero es muy improbable. Es muy improbable que una persona se saque la lotería. Sí, hay gente que se la saca, pero cuando tú tomas en cuenta la cantidad de gente que la juega, es ínfima la cantidad de gente que gana algo. Entonces es poco probable que eso suceda. Entonces, las condicionales tipo 3 las utilizamos para hablar acerca de cosas que yo hubiese querido que fuesen diferentes en el pasado. Cosas que yo desearía que hubiesen sido diferentes. Como por ejemplo, si yo hubiese sabido que venías para mi casa, no me hubiese ido. Eso ya pasó, yo no lo puedo cambiar, pero si yo lo hubiese sabido, no me hubiese ido. Más o menos ese es el uso de la condicional tipo 3. Entonces, esos son los distintos usos que tienen las condicionales. En esta noche vamos a tratar, y es muy importante, chicos, que ustedes dominen esto, que ustedes dominen las condicionales, porque se usan mucho en inglés, no se van a ir a ningún lado, van a estar en todos los exámenes, siempre se habla de eso, en cualquier curso de inglés que usted vaya se lo van a dar. Si usted se lo aprendió, salió de eso, ya se lo sabe, lo va a poder usar y lo necesitamos, porque nosotros siempre estamos hablando de, si tú haces esto, tendrás aquello, me gustaría hacer esto. Estamos hablando de situaciones hipotéticas, de presente, de pasado, aún en español. Lo que pasa es que no pensamos en eso, nos sale natural y lo vamos a necesitar para hablar en inglés, créanme, mucho. Entonces es importante que ustedes lo comprendan. Si tienen una duda o lo que sea, pues que no duden en hacerme la pregunta, ¿ok? Así que sin más, vamos a empezar con el primer condicional, que es el zero conditional. So you can use the first conditional with an imperative to give, wait, this is first conditional with imperative. Okay.
put on a code, call a doctor. Ok, seguimos aquí. Estos son first condition with imperative. Déjenme ver. Okay. This is first aquí. This is zero. Estamos en el imperativo. Ok, aquí es. Sorry about that. Entonces tenemos aquí el zero conditional, que lo utilizamos para decir que tenemos una condición y si tú cumples con esta condición o con esta cláusula, que sería la primera cláusula, vas a tener un resultado determinado. Entonces, si tú cumples, tendrías un resultado X ya determinado. Entonces, ¿cómo funcionan los zero conditionals? Bueno, normalmente el zero conditional se construye con dos tiempos verbales. Es decir, cuando digo dos tiempos verbales, podría ser el mismo en este caso o diferente. En el caso del zero conditional, el tiempo verbal es el mismo en la cláusula condicional como en la cláusula del resultado, que es presente simple. Presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Recordemos, lo tengo por aquí. Ok. Recordemos que el presente simple es el verbo, son las oraciones, que nosotros realizamos para decir que una acción siempre ocurre en un momento determinado, para hablar acerca de nuestras rutinas, etc. ¿Se recuerdan cuando hace un tiempo veíamos este tipo de oraciones? She gets up at 6 o'clock. Esta es una oración en presente simple. Es una oración que me está hablando de una acción que normalmente esa persona realiza. Sabemos que el presente simple no lo usamos para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento, sino para hablar acerca de acciones que normalmente suceden, ¿ok? O para hablar acerca de estados, como es el caso, she is a student. Ella es una estudiante, ¿ok? Entonces, esto es el presente simple. Tenemos aquí la forma negativa del presente simple. She doesn't eat chocolate, que es que ella no come chocolate, lo cual es algo que la caracteriza a ella. Y she's not a teacher, ella no es una maestra. Todas estas oraciones están en presente simple. Afirmación, negación. Y las famosas preguntas en presente simple utilizando el auxiliar do or does. ¿Se acordaron cuando vieron esto? ¿Ya estamos en contexto? Cuando hablo de presente simple, ¿se me ubican? Ok. Es importante porque voy a mencionar ahora únicamente el tiempo verbal. ¿Ok? Perdonen este pequeño desorden que hay aquí. Hubo una pequeña confusión ahí. Aquí podemos ver, en esta lámina, podemos ver un desglose de una condicional. Todas las condicionales van a tener if. ¿Qué es if? If significa sí, pero es el sí de condición. Por ejemplo, si tú te caes, tú lloras. Si tú te caes, tú lloras. Si llueve, tú te mojas. ¿Sí? Ese sí que usamos en español, que es para abrir una condicional, para hablar de una condición en específico. No es el sí de afirmación, que sería yes, que es el que utilizo para afirmar. ¿Te gusta ver películas? Sí, me gusta. Ese sí es yes. En el caso de posibilidad, de condición, entonces tenemos if. Todas las condicionales, desde el 0 hasta el 3, todas utilizan if. ¿Ok? Luego del if va el sujeto, if you, if I, if she, etc. Yo puedo utilizar aquí cualquier sujeto, cualquier pronombre. If we, if they, seguido por el verbo, que en este caso, como es en presente simple, recordemos que el verbo se va a quedar en su forma base siempre y cuando el sujeto no sea ni he, she o it. Porque sabemos que en presente simple los verbos, cuando ven el pronombre he, she, it, van a cambiar, ¿verdad? Se le va a agregar una S o una ES. Luego viene la coma, seguida por el sujeto y el verbo en presente simple. Básicamente esta es la estructura que vemos aquí. Por ejemplo, dice aquí, if you leave ice in the sun, it melts. Si tú dejas un hielo o si tú dejas hielo en el sol,
se derrite. Si se fijan, tenemos la condicional if, seguida por el pronombre you, seguida por el verbo live, ¿verdad? Fíjense que el verbo se queda tal cual, no tiene ningún cambio, porque el pronombre es you. Si aquí hubiese dicho he, if she, or if it, ya yo sé que el verbo aquí debe tener una S, porque el verbo en tercera persona del singular cambia en presente simple. Por eso es importante tener claro el concepto de qué es presente simple, porque automáticamente yo menciono presente simple, todo lo que tiene que ver con presente simple yo debo de recordarlo, porque de eso se trata para yo poder usarlo, correctamente, tengo que recordar cada aspecto del presente simple. Entonces, if, seguido por el pronombre you, seguido por el verbo, el resto de la oración, coma, luego tengo el pronombre, en este caso, it, porque estoy hablando de el hielo, ¿verdad? Estoy hablando del hielo, que es una cosa, melts. Si se fijan que melts tiene una S al final, tiene una S porque el pronombre es it y estamos en presente simple. Y el verbo melt se le agrega una S cuando es he, she, it. Recordemos que esta S es una S de singular. Es una S de singular porque it es para cosa o animal en singular. Entonces, tengo if, si, la condición, si tú dejas hielo en el sol, el resultado se derrite. ¿Ok? Repito. If, si, you leave ice in the sun, dejas el hielo en el sol, resultado se derrite. Zero conditionals are used for facts that are generally true and do not change. Las condicionales cero son utilizadas para datos, hechos, fácticos, que generalmente son verdaderos y no cambian. Esto que está aquí no cambia. Usted puede dejar el hielo en el sol cuantas veces usted quiera y siempre se va a derretir. ¿Ok? It refers to a general situation that always happens if a condition is met. Se refiere a una situación general que siempre ocurre si se cumple con una condición. Veamos aquí este ejemplo. If you stand in the rain, you get wet. Miren cómo tenemos de nuevo el if, seguido por el sujeto, seguido por el verbo aquí es stand. ¿Ok? Sin ninguna otra modificación porque el pronombre es you, el resto de la oración, coma. Siempre hay una coma. Siempre que el if está al principio, va seguido. Cuando se cierra la primera cláusula condicional, siempre habrá una coma. Y luego el resultado. Fíjense, you y en este caso, get wet, que es una expresión para hablar de que te mojas. Y ambas están en su forma normal porque el pronombre sigue siendo you. ¿Ok? Estamos hablando de la persona. La oración dice que si tú te paras en la lluvia, tú te mojas. ¿Ok? Fíjense cómo yo tengo aquí la misma situación que aquí arriba. Estoy hablando de algo que siempre sucede. Todo el que se para en la lluvia se moja. A menos que tenga un paraguas, ¿verdad? Pero la idea es que tú no te estás parando sin el paraguas. If you stand in the rain. Si tú te paras en la lluvia, bueno. O estás parado en la lluvia, te vas a mojar. Ahora bien, no siempre yo voy a colocar el if al principio. Yo podría decir esta misma oración al revés. Y es importante que tomemos eso en cuenta. Porque cuando veamos la primera condicional, esto va a ser muy importante. Cuando yo coloco la cláusula del resultado al principio y la de condición después, no tengo que utilizar la coma. Es importante, chicos, que ustedes puedan notar aquí lo siguiente. La cláusula de condición siempre va a tener el if unido a ella. Nunca, escuchen bien, nunca el if va a estar en el resultado. El if siempre va a estar en la cláusula de condición. Cuando yo cambio el orden, yo cambio de lugar, es la cláusula. ¿Ok? Por eso ustedes ven que aquí tengo la cláusula de la condición y luego tengo aquí el resultado.
Y cuando aquí debajo cambié el orden, primero tengo la cláusula del resultado tal cual. Fíjense que no se le cambió nada, mientras que la cláusula de condición sigue a la cláusula del resultado sin cambio alguno. Sin cambio alguno. Y el if sigue estando en el mismo sitio. Porque no es porque está al principio que es una condicional. Es por lo que dice la oración. You get wet if you stand in the rain. Tú te mojas si te paras en la lluvia. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? Este es el momento. ¿Ok? Todo está claro. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esa es la condicional 0. Entonces, ¿qué deben de recordar antes de que hagamos la primera práctica? ¿Qué deben de recordar? La condicional 0 la utilizamos para hablar acerca de hechos. Cosas que normalmente suceden. Pregunta de Kahoot. Ok. Cosas que normalmente suceden. Si yo hago una cosa, el resultado siempre es el mismo. Saco el hielo al sol, se derrite. Me paro en la lluvia, me mojo. Esas son cosas que siempre suceden. Número 2. La estructura es siempre con el presente simple. Entonces yo tengo if, que es lo que me abre la condicional, if, seguido de presente simple más presente simple. Porque ambas cláusulas, la de condición y la cláusula de resultado, ambas tienen el mismo tiempo verbal en la condicional tipo 0. Repito, en la condicional tipo 0, ambas cláusulas, la de condición y la de resultado, tienen el mismo tiempo verbal. Presente simple y presente simple. Eso es importante porque yo podría ponerle un gancho, un examen, o más adelante, o usted confundirse y usted querer decir o utilizar una condicional tipo 0 y en vez de utilizar en el resultado el presente simple, utilizar el futuro y automáticamente está incorrecto. ¿Por qué? Porque es una condicional tipo 0 y siempre voy a tener presente simple y presente simple. ¿Ok? Y número 3, cuando yo cambio el orden de la condicional, yo cambio son cláusulas completas. ¿Ok? Yo paso, tengo siempre la condicional normalmente está al principio, seguido por el resultado, dividido por una coma. Si yo coloco el resultado primero, bajo la condicional aquí debajo, sin modificación alguna. Sencillo, ¿ok? El if siempre va a ir con la cláusula condicional. Entonces, si eso se entendió, vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si es verdad que eso está claro. Vamos a ver si eso está claro. Give me 1 second. Dejé de compartir pantalla. Dame un segundo. Ok. Vamos a compartir pantalla. Bien, chicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Me confirman si pueden ver en pantalla ahí? Sí, sabe. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos varias oraciones y debemos de buscar la condicional 0 correspondiente, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo dé aquí a desplegar, me da varias opciones. Entonces, lo primero que usted va a hacer es, usted va a ver lo que dice aquí, the plants, they die. ¿Cuál sería la oración que yo tendría que colocar aquí para completar esto de que las plantas se mueren? ¿Cuál sería? Tell me, Lisa. If you don't water the plants, they die. Okay, very well. If you don't water the plants, they die. Water es un sustantivo, ¿verdad? Que significa agua. Pero en inglés también se utiliza como verbo. Y es el verbo que utilizamos para hablar de regar las plantas. Water the plants, regar las plantas. Entonces, if you don't water the plants, they die. Si tú no riegas las plantas, se mueren. La segunda dice take a bowl.
¿Cuál de esas sería la correcta? Josías, dígame. No le escucho, Josías, se escucha lejos. Si puede repetir. Ahora sí. Take a ball if you want to play. Very well. Take a ball if you want to play. Muy bien. I go to the doctor. La opción. Yes, sorry. Okay. Tell me, Lisa. When I get sick. Okay, when I get sick. Ok, muy bien. Algo aquí, ustedes ven que estamos utilizando when. When. En el caso de la condicional 0 y la condicional 1, podemos usar if o when sin modificar el sentido de la oración. Ok, es lo mismo. Sigue manteniendo la misma condicional. Lo único que en vez de utilizar if, usted utiliza when. Ok. Evidentemente, como if y when cumplen el mismo rol, siempre van a pertenecer a la cláusula condicional. Fíjense cómo aquí tenemos if you don't water the plants, aparece al principio, seguido por una coma y luego tenemos el resultado, se mueren. Take a ball, aquí tenemos el resultado y luego tenemos la condicional, if you want to play. When I get sick, aquí yo tengo la condicional, I go to a doctor, I go to the doctor, que es el resultado. Ok, luego tengo aquí, I don't go to school. Josías, tell me. If it snows. Okay. If it snows, I don't go to school. Okay. Okay. Makes sense. Seguimos aquí. Don't drive. Esa la escuchamos mucho aquí, ese que está ahí en inglés. Tell me, Josías. Don't drive. Se me quedó arriba por la mano. Ok, ok. Vamos a darle chance a Joanny Aguilera. Tell me, Joanny, ¿cuál crees que es la respuesta? If you drink. No conduzcas si estás bebiendo. Ya, si tomas, no conduzcas. If you drink, don't drive. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, aquí tenemos el do you mind, que lo habíamos visto por ahí, con el would you mind. Por aquí está en forma de pregunta con el do you mind. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Do you mind? Do you mind? Y logra identificar lo que está aquí. Lo que está abrazando este pobre muñequito aquí. Tell me, Josías. Do you mind if I smoke here? Okay, very well. Do you mind if I smoke here? Aquí en este caso tenemos un condicional en una pregunta. El resultado sería si te importa, ¿verdad? Y la condicional es si yo fumo aquí. I go surfing. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? I go surfing. Claudia, tell me, Claudia. No le escuché, Claudia. ¿Si podría repetir, por favor? When it is sunny. Okay. When it is sunny. Very well. When it is sunny, I go surfing. Vamos a ver, creo que... Oh, yes.
Well done. Ok, chicos, entonces la idea de esto era practicar el zero conditional. Yo le voy a mandar al grupo este enlace. Aquí tienen muchas formas de practicar el conditional, zero conditional, para que lo sigan practicando, ¿ok? Pero hasta ahora me parece que vamos bien. Vamos a ver ahora el first conditional. Denme un segundo. Déjenme escuchar algo rapidito. Ok, entonces seguimos con first conditional. First conditional. ¿Cuál es la diferencia? Ok, entonces, déjeme yo ampliar aquí. Bien, el first conditional lo utilizamos para hablar acerca de cosas que podrían ser reales o probables en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia del zero conditional, que usábamos presente simple más presente simple, en el caso del first conditional vamos a usar en la cláusula de condición, ojo con eso, en la cláusula de condición vamos a usar presente simple, pero en la cláusula de resultado vamos a utilizar futuro simple. Repito, en el caso de first conditional, el primer condicional, en la cláusula de condición vamos a utilizar presente simple, pero en la cláusula de resultado vamos a utilizar el futuro simple. Lo que queremos decir es que si tú cumples con esta condición, algo podría suceder o algo va a suceder, ¿ok? Entonces, if you work hard, si tú trabajas duro, if we work hard, si nosotros trabajamos duro, we will finish the project on time. Nosotros terminaremos el proyecto a tiempo. Entonces, fíjense cómo dice, if we work hard, si nosotros trabajamos duro, nosotros terminaremos el proyecto a tiempo. Esto es un posible resultado. ¿Significa que obligatoriamente porque yo trabaje duro, siempre voy a terminar el proyecto a tiempo? No, pero es una posibilidad real. Que si yo trabajo duro, podría terminar el proyecto a tiempo. Entonces, para eso utilizamos la first conditional, para hablar que si se cumple una condición, podríamos en el futuro tener un resultado. Entonces, aquí tenemos futuro simple. Cuando hablamos de futuro simple, nos estamos refiriendo al uso del verbo will, ¿ok? Will. Tenemos will y going to. En el caso de las condicionales, normalmente se trabaja con el verbo will. Yo he visto casos donde utilizan going to, pero no vamos a entrar en esos detalles porque algunos libros dicen que no y otros lo permiten. Pero normalmente cuando lo evalúan a ustedes en un examen y en la mayoría de los textos que he tenido la oportunidad de consultar a través del tiempo, siempre aparece will. ¿Ok? Así que si alguien duda, ok, going to. ¿Sería posible? Lo he visto en algunos lugares como una posibilidad y en otros como algo que no se usa. Y tiene sentido por lo que veamos de will. No sé por qué otros lo usan o lo contemplan, pero siendo estrictos con el uso de will sí tendría sentido utilizarlo en una condicional porque no está basado en evidencia, ¿verdad? Es lo que yo pienso que podría suceder. En el caso de going to, siempre going to está basado en evidencia y es más certero. Aquí no tenemos ese nivel de certeza. Estamos hablando de una posibilidad. Entonces, recordemos que cuando hablamos de futuro simple, enfocándonos en will, esta es la forma de yo construir con will. Necesito el sujeto, seguido por el verbo will, seguido por el verbo en su forma base. Will es un verbo modal, como yo les he dicho ya anteriormente, y siempre el verbo que va después de will
va a estar en su forma base y nunca será modificado sin importar qué pronombre esté aquí. Si aquí dijera she, sería go como quiera. Si aquí dijera he, sería go como quiera. ¿Por qué? Porque los verbos modales, siempre después de ellos, el verbo se queda en su forma base. Nunca cambia. Aquí aparece shall, porque shall también es una forma de futuro, pero como les dije en la clase de futuro simple, es un verbo que solamente se utiliza en inglés muy formal y normalmente lo vemos como futuro en textos académicos y para solicitudes de manera formal en inglés se ha limitado su uso para hacer una solicitud o ofrecer un servicio de manera formal. Entonces, para hablar de futuro como tal, nos enfocamos en will. Entonces, aquí tenemos cómo se usa will. Cómo se usa will para una negación. Sabemos que puede ser will not o won't. Y aquí está la forma en pregunta. Traje esto para refrescarle la memoria porque esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Entonces, volvemos aquí atrás. Fíjense cómo, después de que tengo la coma y tengo entonces aquí el resultado, tengo la regla, ¿verdad? Tengo mi sujeto que va a depender de quién esté hablando. Tengo aquí mi sujeto. Y luego entonces tengo mi verbo will, seguido por mi verbo finish, que se quede en su forma normal, y el resto de la oración. Aquí nos dice, the first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met, ¿verdad? La primera condicional es usada para expresar cosas reales o muy probables en el futuro. Se refiere a cosas que podrían pasar en el futuro si se cumple con una condición. The first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone. La primera condicional es muy común cuando estamos hablando de planes posibles, promesas, advertencias, amenazas o para persuadir a alguien, ¿ok? Aquí tenemos más ejemplos. If I go to Italy next week for work, aquí tenemos el presente simple, que ya lo habíamos visto. If I go to Italy next week for work, I'll visit the Coliseum. ¿Ok? Miren cómo tenemos aquí el will, que en contracción es I'll visit, ¿verdad? Sabemos que simplemente colocamos la apóstrofe y dos L's para poder hacer la contracción de I will, I'll, ¿ok? If I have time tomorrow, I will help you. Si yo tengo tiempo mañana, te ayudaré. If you touch that wire, si tú tocas ese cable, you will get an electric shock. Tú vas a tener te vas a electrocutar. Vamos a complicarlo. Te vas a electrocutar. Entonces, sencillo, chicos. If, en la condicional siempre. La condicional en el first conditional siempre va a ser en presente simple, seguido por el resultado que siempre será en futuro simple. En este caso nos vamos a limitar al uso de will. Hay otras posibilidades que son correctas y comunes, que es que podría tener en la condicional, en el resultado, perdón, tanto a will como a may como might. ¿Ok? Pero por ahora, aunque aquí lo tenemos, yo quiero que ustedes se enfoquen en usar will. Cuando yo le ponga a hacer oraciones, usen will. May y might son posibles, pero es mucho más fácil aprenderse el will y en mi experiencia, normalmente a ustedes lo evalúan usando will. Normalmente lo evalúan utilizando will. May y might son posibles y en algunos textos más avanzados aparece su uso. Es correcto, pero quisiera que por lo menos puedan dominar uno, ¿ok? Que dominen el will y que siempre que vean esa estructura, pues puedan reconocer que estamos frente a una estructura de primera condicional. Aquí, en el caso de este Grammar Focus, tenemos distintas oraciones de primera condicional. Déjenme ver si yo puedo eliminar esta barra de tareas de aquí. No la puedo eliminar, siempre se quiere quedar. Bien, entonces, give me one second.
Denme un segundo, chicos, a ver si puedo, a ver si se me quita la barra de ahí abajo. Vamos a hacer un ejercicio rapidito con el first conditional. No se preocupen, ya estamos terminando. No se me quita. Okay. Entonces, aquí tenemos algunas oraciones. If you get a high paying job. Recuerdan que vimos eso. Si tú obtienes un trabajo donde te paguen mucho, you'll have more cash to spend. Tú tendrás más dinero para gastar. Aquí tenemos el will. Aquí tenemos la condición que está en presente simple, el resultado o consecuencia que se encuentra con will. También tenemos la opción de may o might, que ellos lo incluyeron aquí. Lo vamos a ver aquí, pero como les dije, cuando yo los evalúe a ustedes, pueden limitarse a utilizar will para así enfocarse en dominar eso. ¿Okay? If you have more cash to spend, si tienes más dinero para gastar, you'll be able to buy anything you want. Tú serás capaz de comprar todo lo que quieras. If you can buy anything you want, si tú puedes comprar todo lo que quieras, you won't save your money. No, si tú puedes comprar todo lo que quieras, no guardarás tu dinero. If you don't save your money, you may have to get a weekend job. Si tú no guardas tu dinero, tú tendrías que buscar un trabajo de fin de semana. If you have to get a weekend job, you might not have any free time. Si tú tienes que buscar un trabajo de fin de semana, posiblemente no tengas tiempo libre. Para eliminar el elefante en la habitación, que es may y might, aquí rapidito les muestro lo siguiente. May and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. However, might often implies a smaller chance of something happening when expressing possibility. May y might normalmente se utilizan de manera intercambiable en inglés porque ambos contienen posibilidad futura, ¿ok? Siendo más específico might para posibilidad futura, pero may podría utilizarse en lugar de might en muchísimos casos. En el caso de might, sin embargo, implica una posibilidad más pequeña de que algo suceda. Por ejemplo, en la oración it may rain, significa que hay un 70% más de probabilidad de que suceda, mientras que en it might rain hay un 40%. Evidentemente esto es simplemente ilustrativo. La idea es que cuando utilizamos might es una posibilidad ínfima, mientras que cuando utilizamos may es una posibilidad mayor. Potato, potato. Bueno, aquí, when expressing wishes, cuando estamos expresando deseos o dando permiso, solamente vamos a utilizar may, que ahí se diferenciaría de might, que es que para dar permisos o expresar deseos nos limitamos a usar may. No vamos a entrar en detalles, simplemente se lo mencioné para que sepan por qué está ahí, ¿ok? Seguimos enfocados en nuestra primera condicional. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a comprobar que se entendió la primera condicional. Vamos aquí y vamos a ver ahora un ejercicio de primera condicional. Déjame yo quitar esto que estaba resolviéndolo ahorita. Bien, aquí tenemos que identificar la oración y ver dónde va el presente simple y dónde irá la oración con el will, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos if we to Spain, we Granada. ¿Cuál sería entonces el que iría aquí? Travel o will travel. Travel or will travel. Tell me, Elisa. Travel. Okay. If we travel to Spain, y aquí ya. We will visit Granada. We will visit Granada. Muy bien. ¿Por qué es así? Bueno, recuerden, por eso se lo menciono ahorita. La condicional en el first conditional, la primera, la que tiene el if, así es que yo identifico la condicional. Ok, nada más tengo que buscar el if, siempre va a ir en presente simple, lo que significa que nunca va a tener will. El verbo va a estar tal cual. Y ya la que viene lleva will. Así de fácil.
Yo lo que tengo que identificar es cuál es la condicional. ¿Dónde está el if? Sin importar si el if está aquí o está aquí abajo, es la misma regla. Vamos a ver si se entendió eso. Number 2, she with us. If she early. ¿Cuál iría aquí? Plays or will play? Elisa? She will play with us. Elisa dice she will play with us. ¿Todos de acuerdo aquí con she will play with us? Ok, al parecer todos están de acuerdo. Entonces aquí, ¿qué iría? ¿Comes o will come? Comes. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta oración de aquí arriba teníamos el if al principio, que es la condicional y siempre va en presente simple, seguido por el resultado que va en futuro simple. Aquí lo tenemos al revés. Tenemos el resultado al principio y por eso va will, mientras que el if, que es la condicional, está de segundo y va en presente simple. Fíjense cómo el verbo dice comes, tiene una S, porque tenemos she. Y se aplica la regla de la tercera persona del singular. Ok, nos quedan 4 más. If you dinner, I the dishes. If you will cook o if you cook. If you cook. If you cook, ok. Joanny, ¿cuál será la respuesta aquí? Will wash o wash? I will wash. Ok, muy bien. I will wash. Condicional, presente simple, resultado en futuro simple. 4. Tell me, Joanny. Sí, yo entendí ya. Lo que pasa es que yo trato de entender lo que dice dentro. Ok. It's okay. Sí. Dígame, ¿se atreve a decirme la 4 ahí mismo? If, a new car, if I. A mi teacher. Sí. Mira, a ver, ¿cuál sería? If. I will buy a new car. Okay, I will buy a new car. Y aquí, if I will get or if I get. Esa soy yo. Sí. Estamos trabajando con usted ahora. Okay. If I had a good job. Muy bien. If I get a good job. Muy bien. I will buy a new car if I get a good job. 5 and 6. Entonces, ¿cuál sería esta? If you are cold, you in bed. ¿Quién me dice aquí? Josías, tell me. If you have a cold. Okay. ¿Y aquí? You will stay in bed. Muy bien. If you have a cold, you will stay in bed. Y por último, she, very happy if you her some flowers. Tell me, Joanny. She will be very happy. Okay. If you. If you given her some flowers. Okay, if you give her some flowers, okay, she will be very happy if you give her some flowers. Vamos a ver.
Oh, wow, very well, 100%. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es sumamente fácil? First conditional, sumamente fácil. Entonces, chicos, el miércoles vamos a trabajar con esto. Al principio, para cerrar el tema, en este quiz que vamos a tener el miércoles, vamos a tener mezcladas las 0 y las primeras condicional, la 0 y la primera condicional, y usted tendrá que identificar cuál es cuál. Un poquito más complicado, pero esa es la idea para seguir progresando, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer aquí. Eso no queda de tarea, ¿ok? No es que queda de tarea, eso lo vamos a hacer aquí. Lo que sí queda de tarea va a ser esto. Yo le voy a mandar una foto de esto que está aquí abajo. Aquí ustedes tienen condicionales y aquí tienen el resultado. Usted debe de identificar, ¿verdad? Conectar el condicional con el resultado correspondiente. Y el miércoles, a primera hora, después de revisar los verbos que hoy no lo hicimos, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro ejercicio, ¿ok? Le voy a dejar solamente esto y que hagan 5 oraciones utilizando condicionales tipo 0 y 5 oraciones utilizando first conditional. Yo le voy a preguntar todo eso en la próxima clase. Insisto, es muy importante que dominen esta parte, ¿ok? Que dominen esta parte. Como se dan cuenta, temas básicos vuelven a salir. El presente simple, el futuro simple. No se van a ir a ningún lugar. Van a seguir saliendo, ¿ok? Van a seguir saliendo y esta es una muestra de esa parte. Entonces es importante dominar este tema porque lo vamos a estar viendo, va a seguir apareciendo en muchísimos lugares. Entonces, les mando la foto ahora al grupo para que puedan trabajar con la condicional. Recuerden la tarea para que la traigan para el miércoles. También recuerden que tienen hasta mañana para completar lo que tienen pendiente en la plataforma. Tienen el examen hasta mañana. Tienen las prácticas. Espero que estén disfrutando el examen tanto como yo disfruté hacerlo. Y nada, nos vemos el miércoles. Recuerden estar lo más puntual posible para poder aprovechar el tiempo al máximo, ya que vamos a terminar las condicionales, resolver algunas dudas que queden con las condicionales y entonces continuar con nuestro siguiente tema. Así que, sin más, pasen muy buenas noches, chicos, y nos vemos el miércoles. Good night. Goodbye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Sensei.